Me va a permitir leer una breve semblanza del doctor John Ehrenfeld. Es una parte resumida porque si no nos llevaríamos un buen rato aquí platicando de todo lo que ha desarrollado el doctor Ehrenfeld. El profesor John Ehrenfeld tiene una licenciatura y un doctorado en Ingeniería Química del Instituto Tecnológico de Massachusetts. A lo largo de su vida ha sido autor y coautor de más de 200 artículos, libros, reportes y otras publicaciones. Después de una larga carrera en el ámbito ambiental, el doctor Ehrenfeld regresó a su alma mater, el TEC de Massachusetts, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en 1985, donde se retiró en el año 2000 de su puesto que tenía de director del programa en tecnología, negocios y medio ambiente. Posteriormente, fungió hasta el año 2009 como director ejecutivo de la Sociedad Internacional para la Ecología Industrial, guiando su desarrollo desde su fundación en el año 2000. Es autor del libro Sustainability by Design, A Subversive Strategy for Transforming Our Consumer Culture, y del libro Flourish, A Frank Conversation About Sustainability, junto con Andrew Hoffman. Desde el 2005 al presente, ha servido en diferentes facultades, en diferentes universidades, con la clase Explorando la Sostenibilidad. En octubre de 1999, el World Resource Institute le otorgó lo que fue el primer Lifetime Achievement Award, un reconocimiento por logros a lo largo de la vida, por su trabajo académico en el campo de los negocios y el medio ambiente. Recibió también el Founders Award for Distinguished Service de la Academy of Management Organization and Natural Environment Division en el año 2000. Pasó parte del año académico 1998-1999 en la Universidad Técnica de Lisboa como Fulbright Distinguished Scholar y fue profesor visitante de la Universidad Técnica de Delft durante el año académico 2000-2001. Actualmente sigue activo después de toda su larga carrera y es editor del Journal of Industrial Ecology, una de las revistas de más prestigio en el tema de sostenibilidad. Profesor Ehrenfeld, bienvenido al TEC de Monterrey. Le cedemos la palabra, por favor. Thank you. Thank you. Buenos días. That's the extent of my Spanish. Ese es todo el español que me sé. First, I would like to thank Primero quiero agradecer Gerardo, Professor Mejía profesor Alvarez Mejía Álvarez for inviting me por to la speak. invitación para estar aquí ante Much ustedes. of yesterday on the campus. Mayor parte del día de ayer estuve aquí en el Very, very campus. impressive. Es muy impresionante y ha sido un deleite y Hours so estar far. aquí por estas horas y el estar en estas horas con ustedes aquí en Monterrey Message I have. es el mensaje que les quería dar ahorita. Bearing He some unpleasant news. estado llevando unas noticias no tan buenas, pero ahora les prometo traerles un mensaje positivo cuando termine. La mala noticia es que la sostenibilidad, el tema de este programa de hoy, de esta conferencia, es que está la necesidad de aclarar o demistificar. 2,500 years ago, Hace como unos 2500 años Confucius had something el gran to say about Confucio this. dijo algo de la mistificación del idioma. When he was asked Cuando by le a disciple, preguntó un what would he discípulo, do ¿qué haría if he were given his own si territory to él govern? le dieran He su propio replied, territorio para gobernar? Él respondió, I would rectify yo the name. rectificaría los nombres, That is, make the words correspond to a reality. darles las He palabras de explained in acuerdo a la more detail, realidad y if the explicaría names are mayor not detalle. correct, if they Si do los not nombres match no reality, están correctos, si no van de acuerdo a la language has realidad, no object. entonces no habrá ningún If objetivo. language has no Si el object, idioma no tiene action objetivo, becomes las impossible. acciones se convierten en And algo therefore, imposible y all por lo human tanto affairs todas las situaciones de los humanos and their se management desintegran becomes pointless. y entonces la gestión de ellos Today, no tiene Confucius would sentido. have a field day Hoy, rectifying the meaning of sustainability. Confucio estaba rectificando el It's significado de la customarily used sostenibilidad. Se ha The word usado has bastante little to do with y reality. tiene muy poco que Our ver con la affairs are realidad disintegrating porque se va as desintegrando measured by the y ever-increasing según se ha medido unsustainable en conditions cada all around the condición planet.
insostenible que está en el planeta. Y todavía más, no tiene sentido tratar de coordinar, integrar o gestionar la sostenibilidad para hoy en día. La idea de que las industrias del mundo siguen de manera indefinida sosteniendo sus estilos de vida actuales y asocian las economías y va tan lejos de la realidad. Hay límites, no importa qué tan se haga de los tecnócratas y que lo sigan negando, si dudan de que el planeta está sufriendo. Quiero agregar unas palabras sobre la condición de los combustibles y la preocupación continua, una y otra vez, y la atención a la sostenibilidad, o aún mejor, la ausencia de ella. Las emisiones globales de dióxido de carbono van creciendo y han crecido en un 80% del 70 al 2004. En el 2012, la concentración de CO2 en la atmósfera fueron más allá de los niveles de los 650.000 años anteriores. La primera década del siglo XXI fue la más calurosa, de acuerdo a los registros. Como resultado, han habido distintos eventos en mi país que son más frecuentes y más intensos. Aquí México también estaba en el camino del huracán más fuerte que se ha registrado hace unas semanas, y los problemas ambientales se van incrementando y traen patologías sociales y con mayor inequidad. En el 2010 se mostró la brecha más grande en cuanto a los ricos y los pobres. En el 68, el 20% más importante de americanos tenía como 7 veces el ingreso de aquellos que vivían por debajo de la línea de pobreza. En el 2010, el multiplicador creció más de 14 veces. Esa disparidad ha producido protestas públicas, por ejemplo, el movimiento de Wall Street en Estados Unidos y mismas operaciones en todo el mundo. Yo podría pasar el resto del tiempo hablando más de esta lista, pero ahora quiero pasar a lo más importante de esta charla. La sostenibilidad está en todas partes hoy en día. Las empresas dicen de que cada firma necesita una estrategia de sostenibilidad para prosperar, y las universidades van también con eso. Los políticos quieren sostenibilidad, pero tal vez para ellos tiene que ver con ser o tener una reelección. Todos usan la palabra sostenibilidad de manera inapropiada, creo yo. A lo mejor de manera estratégica o de manera deliberada para guiar de la manera equivocada. Dramáticamente, la palabra sostenibilidad ha perdido ese significado práctico de lo que significa ser sostenido. El concepto mismo significa la habilidad que tiene un sistema para mantener alguna propiedad no especificada o algún resultado al paso del tiempo. Sin una referencia, el uso de la palabra implica dar pasos para mantener el status quo. Les voy a dar una visión explícita de lo que debería ser más adelante, pero quiero seguir criticando esta cultura moderna por otros minutos. En las naciones capitalistas modernas, el valor primordial es el crecimiento, ya sea explícito o no. La búsqueda de sostenibilidad no tiene que ver con mantener lo mismo igual, porque se mantiene el crecimiento de manera indefinida. El crecimiento económico fue explícito en el plan de Brundtland de desarrollo sustentable, según la definición, el cual decía que el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para que ellos puedan satisfacer sus propias necesidades. El desarrollo tiene un reporte igual que dice, o que habla de crecimiento económico. El crecimiento es la palabra mágica, aun si faltara en esa definición. El crecimiento, como dicen los
economistas y los políticos es esa fuente de bienestar humano y la respuesta al sufrimiento y a la inequidad. Aún esto sigue estando lejos de la realidad. Manfred Magnus, el economista, dice que hablaba de este economista y hablaban de las medidas de la riqueza que no representan las capacidades que la gente requiere para llegar al potencial máximo de los humanos, y tampoco se ha dirigido apropiadamente para la provisión de esas capacidades que incluyen el subsistir, la protección, la libertad, esparcimiento y otros. No ha podido mejorar la condición de los humanos o de multitudes, y sigue creciendo el planeta y sigue empeorando también. Yo espero que si les pregunto a todos ustedes si el crecimiento indefinido fuera realista o no, yo creo que muchos dirían que no lo es. Entonces, yo preguntaría si no sería prudente detenerse y buscar otro camino para seguir en el futuro. Recuerden que el 80% de la gente del mundo están tratando de alcanzar el mismo nivel de consumo y afluencia, igual que en Estados Unidos y otras naciones. Tal vez seremos lo suficientemente inteligentes para saber cómo continuar usando más de un planeta como el que tenemos hoy. Pero la realidad nos está enfrentando, y es que está ese mundo de afluencia donde necesitaremos 3 o 4 planetas Tierra para poder tener estas economías. Este crecimiento enfocado viene de los pensadores que creo que de manera errónea han hecho la ecuación de la satisfacción de los humanos. Entre más ricos, los humanos serán más satisfechos con sus vidas. Adam Smith, uno de los filósofos importantes en su tiempo, decía que el orgullo o el interés de los humanos hace mercados en donde los objetivos materiales se van a maximizar como por magia o por una mano invisible. Bueno, esto también viene en las sociedades modernas con la idea de que el expandir el conocimiento ayudará a los humanos a seguir avanzando en alguna forma de perfección. Ha creado esa tormenta perfecta que ahora está amenazando la salud del planeta. La idea de ese progreso indefinido se ha inflado con el crecimiento económico continuo basado en esas innovaciones tecnológicas creativas. Después del desarrollo sostenible, después de que fue aceptado como meta, muchas empresas lo han tomado como estrategia para permitir este crecimiento sin incrementar sus impactos. A lo mejor podría ser posible, teóricamente hablando, para tener crecimiento bajo esa estrategia. Las mejoras y las eficiencias iguales son tan malas como el crecimiento, dando como resultado desde 1989 o algo así, cuando se dio ese reporte, en esos incrementos e impactos negativos, o como los llamo yo, la insostenibilidad. Este modelo trabajó bien al combinar las marcas globales comparadas con la resiliencia de la Tierra para resistir los impactos humanos. Hoy en día, eso ya no es el caso. Hemos llegado a las condiciones de Herman Daly, este economista de Estados Unidos, que llama la Tierra completa. Nuestros desperdicios, aún en esos efectos en el planeta, están trayendo condiciones no saludables. El cambio climático es el ejemplo primordial de esto, pero desde luego no es el único. Algunos científicos han dicho que hay una nueva era neológica donde en el sistema de la Tierra, que ha estado evolucionando por miles de millones de años con tantas actividades de los seres humanos, ahora está siendo formada por nuestras acciones. Lo que hace este sistema también es un trabajo increíble, dando bienestar y probando la idea de esa mano invisible. Y también produce todo tipo de cosas malas. Esas cosas malas, los economistas los llaman las cosas externas negativas.
o con unintended resultados consequences o of the consecuencias no normal planeadas function en el of the funcionamiento political normal economy. de esta It's an important economía. point I keep- Es un will keep coming punto back to. importante que hay que seguir These are not recordando. merely side effects, a Estos no phrase that son los usually efectos seeks to minimize secundarios the para damage. minimizar el Their daño magnitudes are o las magnitudes. rather, their magnitudes are En large más, enough to esas upset the normal magnitudes functioning están trayendo of la society. mayor funcionalidad de They la arise sociedad. out of lack Ellos of han complete information about what surgido goes de la into falta de making información and de lo using que a tiene que ver product, para hacer y and usar un also out of producto, badly y mispricing también resources like ver air and los water. recursos como el agua y el For aire. convenience, Y por I lump all of these conveniencia, natural Adam Paul and y social todas estas bad outcomes under the habla de label estos of resultados sociales sustainability. malos relacionados con la They falta de arise, sostenibilidad. as I noted, Surgen, como lo he unintended notado, de from manera the no normal intencional workings of modern culture. en estas culturas Cannot modernas. again Y overstate the importance of this. sigo hablando de la importancia de esto. La insostenibilidad es una consecuencia no planeada de nuestra cultura moderna y la estructura occidental. La razón principal de la aparición de estos resultados no deseados, creo yo, que es un problema serio entre las creencias básicas más modernas de cómo funciona el mundo y la realidad de cómo funciona ese mundo. Yo discutiría nuevamente lo que creo que lo más importante de estas creencias son, pero primero les daré algo de historia. Esta situación se puede rastrear nuevamente durante lo que o cuando surgió esta ciencia moderna o tecnología, donde mayor parte del mundo viene a las situaciones de hoy, la aplicación de ciencia y pensamiento racional no encaja en este mundo tan complejo de la manera suficiente. Y con el resultado de esas consecuencias no planeadas son inevitables. Cuando las cosas no se dan como esperaríamos, como en el incremento del nivel del mar o el incremento de la inequidad, casi siempre vamos a buscar más ciencia y más tecnología, aun y cuando esas imperfecciones están en las raíces de los problemas que queremos eliminar. En todos los países modernos estamos más o menos adictos al uso de las situaciones tecnológicas o respuestas tecnocráticas para resolver todos los problemas. No importa qué tan grandes o pequeños sean. Si realmente los queremos eliminar como una consecuencia inevitable de las conductas normales de la sociedad, se va dando, hay que adaptar distintas creencias o fundamentos para instituciones importantes. Primero, debemos aceptar que los sistemas globales son sistemas complejos, no estructuras mecanistas, pero nos ayudan a analizar y a controlar normas de manera científica y tecnológica. Y al estar hablando hoy a un público sofisticado, les voy a dar este ejemplo de discusión en complejidad. Los sistemas son complejos. Esta es una cita y la referencia está en el manuscrito. Nuestros sistemas son complejos en el sentido técnico. Al exhibir esas interacciones no lineales, distintos estados y conductas caóticas, esa situación sin organización o distribución en cuanto a los resultados. Hay tantas situaciones mecánicas, biológicas en los procesos y a lo mejor activos e interactivos a la vez y en el mismo lugar. Pero les voy a dar otra definición que yo creo que esto también puede mejorar la cosa. El sistema complejo, definido como un sistema con muchos componentes e interacciones, las interconexiones y la interdependencia, donde todos son difíciles de describir, entender, predecir, gestionar, diseñar y o cambiar. La reducción en los fundamentos en la ciencia normal limita su descubrimiento a partes discretas de cualquier tipo de sistema, pero no pueden ser aplicados para explicar o tampoco gestionar las conductas socialmente importantes como el surgimiento de distintos órdenes y calidades o
estados normales. Los sistemas complejos son impredecibles. El entender su emergencia es también importante porque esas propiedades emergentes comprenden los valores altos en los estados más modernos. Aparte de las normas materialísticas del crecimiento del PIB, hay tantas cualidades como valores clave, cualidades, no cantidades. Entonces yo creo que la mayoría de la gente tiene listas de estas cualidades que incluyen, entre otras, justicia, equidad, seguridad, salud, belleza, etcétera. Y enfocándose casi exclusivamente en cantidades materiales, donde nos perdemos de las cualidades más importantes que se expresan o que expresan ampliamente esa humanidad. La ausencia de esas cualidades llevan a la sociedad sin una raíz, llevando una visión en el futuro que pueda capturar las aspiraciones más profundas de los humanos. Entonces permítanme desviarme de esta línea principal y hablar de la necesidad de establecer esa visión más allá de los conceptos mecanistas de crecimiento y progreso, antes de regresar a las situaciones incrustadas en nuestras situaciones presentes. El seguir avanzando en esta meta dispersa de producto o progreso sin una meta definida puede comprometer la integridad en individuos o las sociedades que lo constituyen. Por esta razón, ofrezco la cualidad de florecer como esa visión operativa de un futuro el cual debemos crear y definir la sostenibilidad en una manera que sea diferente de las que yo haya escuchado en este día que he estado aquí y en otros lugares que he estado. Yo veo que la sostenibilidad es como el florecimiento, es la posibilidad de que los humanos y otras formas de vida puedan florecer en la Tierra por generaciones, las generaciones por venir. La sostenibilidad podrá ser una posibilidad solamente porque el sistema está siendo más complejo aquí en la Tierra y son impredecibles. Yo dejé de usar sostenibilidad aún en la frase de sostenibilidad como un florecimiento, porque se usa y se reducen también las situaciones que queremos alcanzar. En cualquier caso, primero hay que aprender a cómo crear ese florecer, el cual no existe hoy en día, antes de pensar en sostenerlo. Y yo digo, lo llamo como el punto final. El florecimiento ha estado ahí desde el Aristóteles, que identifica ese equivalente griego de eudeimonia como una meta humana clave, aun y cuando esté más cerca de expresar el potencial humano, que es el uso más reciente de la felicidad. Llegamos casi al final de la parte crítica de esto, pero tengo una última parte que agregar antes de ver otro punto de cómo atacar la insostenibilidad y crear un florecimiento. Va con la cuestión del error y actuar de que el mundo puede ser descriptible y una máquina que lo puede describir, y también como seres humanos y máquinas y entidades donde hay alguna naturaleza mecanística intrínseca. Desde que empezó la era moderna, la especie humana podría estar presentada como Homo económica, que es algo racional, siempre actuando de un deseo insaciable de satisfacer sus necesidades o deseos solamente con los recursos que tienen disponibles. Este es el modelo detrás de esa mano invisible de Adam Smith y de esta política económica presente en muchos de los países desarrollados. Debe quedar claro que ese modelo es incompatible con el mundo y muchos recursos. Hasta cierto punto, esa falta de estar saciados va a chocar
con los límites. Malthus had the right idea. Malthus tenía la idea correcta, pero la situación equivocada. No podía visualizar el poder de la tecnología del hombre para incrementar lo que tenía de recursos disponibles. Pero yo creo que también aparece donde sigue teniendo un día en esa corte futurista, aún con el índice, el énfasis de producir y quitar las cuestiones materiales, seguimos incrementando las amenazas como el cambio climático. Recientemente un grupo llamado los ecomodernistas publicaron un manifiesto diciendo que la tecnología permitiría el crecimiento continuo y el resultado fueron consecuencias no planeadas y lo vieron no como algo o un resultado malo que venga por estas situaciones no bien planeadas, solo son efectos secundarios que se llevan al hacer la tecnología correcta desde el inicio. La geoingeniería son proyectos grandes para darle a la Tierra una atmósfera y se han propuesto como la manera de tener un pastel y comérselo. Pero las cosas básicas de la insostenibilidad desaparecerán. Esperaríamos aún con la geoingeniería grandes consecuencias que estén en el futuro. Regresando al punto de lo que significa ser humano, yo digo en mi trabajo que seres humanos no son criaturas egoístas que los economistas y otros usan. Si pudiéramos compartir estas situaciones, la cultura moderna está sobre nosotros y descubriríamos que el modo fundamental de existencia de los humanos es el cuidado, no el interés propio. Los humanos empezaron su caminar en la evolución con una perspectiva sistemática, mucho antes de que el concepto de un mundo objetivo decreciera el enfoque de las partes individuales del sistema. El cuidado habla de acciones para cuidar a otra entidad de acuerdo a la situación o necesidades de los demás. El cuidado es lo que ha hecho a los humanos y a los ancestros, los ha hecho diferentes de otras criaturas, excepto tal vez en algunos de los ancestros primates. Discúlpenme tantito, por favor. Necesito lubricar la garganta. En el cuidado, la intención se revierte de algunas personas interesadas, los que describe Adam Smith. La idea de tener esa autoidentidad racional, como optimizar computadoras, ya no tiene el apoyo de la neurociencia. Los seres humanos ahora van más con la idea de cuidarse así y llevar la acumulación de experiencias de vida en lugar de tener algunas mentalidades misteriosas que están moviendo una computadora. Y esto se ha visto desde que Descartes lo sugirió. El florecer es el surgir. Todas las culturas modernas deben reconstruir instituciones con la idea de ser personas de cuidado en lugar de ser un hombre económico. Ver por todos lados, en todos los recovecos, hoy en día, en la política, en la economía. Pero ahora quiero ver a los seres humanos y también quiero regresar al resto de la charla para hablar de la complejidad, porque aquí hablamos de algo de mucha relevancia para estas situaciones o universidades, para hablar de la insostenibilidad y la creación de la posibilidad de un florecimiento. Los modernos debemos cambiar nuestro marco de trabajo de esa base disciplinaria y reducida a sistemas orientados y a tendencias con disciplinas y tener procesos institucionales que sigan, así como en el cambio anterior y nuestra creencia de lo que significa ser humanos. Este cambio es la mejor manera de evitar aún más consecuencias serias no intencionadas que ahora se están experimentando.
Esas soluciones tecnológicas masivas como la geoingeniería están llenas de riesgos serios y esas trampas éticas. Y aún peor, el fallar por completo en atacar las raíces de esos problemas. Y número dos, un cambio para recuperar las cualidades importantes de la vida, el florecer en justicias y otros. Requiere el que interactuemos con la Tierra como un sistema complejo, usando métodos apropiados tanto para entenderlo y para guiar a nuestras sociedades. Esas universidades grandes del mundo como la de Monterrey o MIT o TU Delft también han estado contribuyendo bastante para mejorar la condición de los humanos por muchas décadas, pero hoy en día les falta la estructura para seguir tratando con las nuevas realidades de la complejidad de la sostenibilidad. Los técnicos del futuro necesitarán una nueva mentalidad y una nueva caja de herramientas si quieren alejarnos de los desastres mundiales y llevarnos a ese florecimiento. Afortunadamente, yo creo que esas herramientas o formas de pensamiento están disponibles, pero en su mayoría escondidas de ustedes. Voy a nombrar 3 prácticas para que las consideren ustedes. Uno es a tener el método de ese fundamento para entender los sistemas complejos. Número 2, el pensamiento sistemático como una mentalidad. Y número 3, esa gestión adaptiva para guiar a los sistemas hacia un florecer. La recadencia primero ha estado por más de 100 años, pero más como algo filosófico. Sin embargo, creo que uno podría decir que esto fue diseñado para tratar con la complejidad. Esas cuestiones impredecibles de complejidad no anulan la necesidad de tener verdaderos fundamentos para las estructuras conceptuales y estructuradas, pero vemos distintas maneras de descubrirlas. John Dewey, tal vez el mejor filósofo pragmático, dijo, y lo cito: la mente del hombre ha sido habitada por nuevos métodos e ideas, que es un camino correcto y acceso a la verdad. El camino de la paciencia y que va llevando observación, experimento, registro y control en la reflexión. Y va constituido por cambiar creencias, llevando alguna inferencia ahí, que es un método riguroso para ir a la tarea de entender conductas complejas, y se puede encontrar en algunos lugares como el que se ve en el sistema de producción de Toyota, que enfatiza en equipos sin jerarquías, usando herramientas prácticas para descubrir causas raíz. Historiadores hablan del marco pragmático, y el presidente Franklin Roosevelt hablaba de mover a los Estados Unidos y sacarlo de la Gran Depresión. Los opositores hablaban de que faltaba certidumbre y querían traer soluciones, pero no veían que no se estaban viendo en los caminos posibles para el éxito. Seguimos usando cohetes con la ciencia, pero este pragmatismo será usado, o debería ser usado, para descubrir y eliminar las fuentes de falta de sostenibilidad. La búsqueda pragmática reduce las cortinas de las realidades objetivas y el positivismo. Los procesos pragmáticos minimizan las distorsiones y omisiones que vienen de la reducción metodológica. Las acciones pragmáticas minimizan el uso sin cuidado de situaciones tecnológicas y como consecuencia tener resultados no intencionados. El segundo elemento, el pensamiento en sistemas, es igual en cuanto a la efectividad de este conocimiento convencional disciplinario basado en reducciones, y muchos
de esas ramificaciones prácticas, por ejemplo, se encuentran en este mundo bien conocido donde dice mi colega Ibirraceni y Rosigman, dice que los principios pragmáticos se pueden encontrar corriendo. Los sistemas dinámicas mejoradas por computadoras poderosas pueden ser de mucha instrucción y para poder visualizar y simular situaciones reales y complejas. La necesidad de disolver los límites disciplinarios causan un reto a instituciones como la de su universidad, pero yo creo que es algo que se debe atacar. Y también el uso de estructuras con jerarquías en cualquier variedad de diseños de organizaciones se debe reconsiderar para evitar el crear distintos puntos de vista de los problemas y poder encontrar la manera de solucionarlos. Los expertos pueden estar en desventaja al tratar con sistemas complejos y las mentes abiertas y el observar esas habilidades son la clave para entenderlas. Número 3. Las lecciones aprendidas en la gobernanza de los ecosistemas complejos se han capturado en las raíces de sistemas complejos adaptados o gestiones complejas adaptivas. Por ejemplo, las décadas que se ven para Von Hollers y sus seguidores en Estados Unidos ha producido un gran trabajo, cantidad de trabajo poniendo maneras prácticas para tratar con la complejidad. Nuevamente podemos ver cómo está el pragmatismo. Claves de éxito tienen observaciones cercanas dentro, no fuera del sistema, con mucha paciencia y la apertura a la participación de cualquier persona del equipo. La gestión de sistemas complejos generalmente involucra metas conflictivas que a veces se asume que el conocimiento positivo es un instrumento neutral y no político. El contenido o el contexto de la competitividad fundada en muchas teorías administrativas en empresas generan obstáculos en el equipo o en el cooperativo y a veces obstaculizan acciones y también requiere de procesos abiertos de gestión que incluyen pasado, presente y futuros participantes. Deben incluir lo científico y procesos sociopolíticos, lo institucional y también lo tecnológico en las innovaciones es algo esencial para nutrir los sistemas globales para ese florecer. El tener esos sistemas es como cuidar de un jardín o llevar un barco en alta mar. Pero antes de concluir, quisiera traer algunas referencias a las investigaciones y prácticas con las que he trabajado. Y como ejemplo de estas planes aquí que se llevan en el profesor Álvarez que mencionó en la introducción. La ecología industrial, un nuevo campo de estudio que empezó a finales del siglo pasado, está basado en parte en la idea de que para poder minimizar el impacto humano en el planeta, debemos modelar los sistemas industriales en analogía a los ecosistemas naturales. Los sistemas naturales hacen un mejor trabajo para cerrar los ciclos de materiales, mejor que nosotros, para reducir esa producción de desperdicios y los materiales que se van usando. También circula la energía. Utilizan más potencial termodinámico de lo que hacemos nosotros en nuestros sistemas industriales urbanos. Pueden mantener condiciones estables por periodos largos de tiempo. Y son los ejemplos, mejores ejemplos disponibles y reales y sostenibles como sistemas. Al principio de la industria de la ecología industrial, mis colegas trataban de etiquetar este nuevo campo de la ciencia y la sostenibilidad, pero yo estaba en desacuerdo. Creo que tenían el significado equivocado en su mente. No habían pensado en el florecer. Y yo veo este campo en la industria ecológica que está inyectando pensamientos en estos sistemas de las industrias y la economía para reducir cualquier problema. Y yo
fui educado como ingeniero químico originalmente, pero había pensamientos que venían desde el inicio. El primer curso que tomé en mi licenciatura se llamaba geometría industrial. No sé qué significa, pero es un buen nombre, tratando de conocer o entender los procesos químicos en los sistemas energéticos. Estos métodos centrales desarrollados por ecologistas industriales ven los flujos de energía en los ciclos de vida de los productos y en las sociedades. La aplicación de esos procesos analíticos han guiado al uso de situaciones en las fabricaciones a cierto nivel donde no pueden hacer algunas políticas para poder regular sus acciones. Ahora quiero regresar aquí a lo importante. Ahora quisiera saber, las universidades tecnológicas como la del TEC de Monterrey tienen un papel muy importante para crear ese mundo floreciente. Una manera es el reemplazar y el anular esa mentalidad objetiva con complejidad como la vista principal. Desde luego, esto generará serios impactos a la manera en que las universidades se organizan, educan y hacen la investigación. Pero yo creo que no hay razón, sin embargo, de no dar unos pequeños pasos en esa dirección. Mi experiencia en MIT me enseñó que la mejor manera de proceder es a través de la paciencia y esas conversaciones continuas en las facultades y con los alumnos en cuanto a las preocupaciones. Antes de que esas barreras disciplinarias se alcancen, primero deben ser visibles para todas las partes involucradas en todas las conversaciones. De esa manera se alcanzará. Una posibilidad está en el diseño de los artefactos y sistemas tecnológicos. Los diseñadores e ingenieros han pasado de la eficiencia o la novedad a hacer que la gente tenga cuidado y puedan ver la evolución de las instituciones más cooperadoras. En Estados Unidos, al menos, hemos llegado al punto donde cada manera exitosa de innovación técnica se incrementa en igualdad y tiene más y más seres humanos atorados buscando significados para la vida que no tiene tanto florecimiento. Con el crecimiento reciente de información y tecnología, los artefactos con tendencia esconden la realidad de nosotros y a veces no dejan que hayan buenas relaciones. Y entonces las redes sociales como el Facebook disminuyen el grado de la amistad, por ejemplo, reducen la virtud histórica a algún número de lo que se llama amigo. Cuando el mundo está en nuestros sentidos, o aún más, cuando los dispositivos que usamos nos lleven a alguna realidad virtual y que veamos cómo se impacta la Tierra con otros seres humanos, entonces eso se empezará a desvanecer. No podemos enseñar a los diseñadores e ingenieros a incorporar situaciones que revelen en lugar de esconder el mundo de nosotros. Si estamos conscientes de las realidades del mundo, en lugar de tener un sentido surrealista, yo esperaría que hayan acciones responsables y cuidadosas después. Y porque somos seres humanos, después de todo, escondidos en la abrumación de las creencias modernas. Y yo podría seguir con los pasos que puedan llevar las universidades tecnológicas para poder llegar a ese florecer. Pero voy a terminar con estos ejemplos que se han visto. La experiencia tecnológica se requiere que dé respuestas, pero no es la mejor manera de tratar con la complejidad. Los dejo para que ustedes entiendan cómo poder restaurar la Tierra. Y espero, sin embargo, que los haya dejado con ese sentido de urgencia en cuanto a las amenazas crecientes en sostenibilidad y la necesidad de repensar en el conocimiento fundamental de acuerdo a cómo se ha fundado este universo. Es un reto, pero
se debe llevar a todos lados. Gracias por la oportunidad de reunirme con todos ustedes y ofrecerles mis ideas en cuanto a sostenibilidad y el florecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor John Ehrenfeld, por sus palabras. Creo que nos deja un mensaje muy claro de entender bien qué es la sostenibilidad, hacia dónde vamos y pues que la solución a veces que estamos buscando, como la estamos planteando, pues puede no ser lo mismo reducir la insostenibilidad a estar buscando la sostenibilidad. Y cómo debemos de pensar pues en sistemas complejos y en ingeniería nos han acostumbrado mucho a sistemas que podemos dominar cuando pues, estamos lidiando ya con un sistema bastante complejo que tenemos que saber interactuar con otras disciplinas para poder lograr llegar a resultados más asequibles. Vamos a pasar una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos micrófonos y está abierto, por favor, si van levantando su mano, tenemos aquí al profesor Oliver. Adelante, y si alguien más tiene alguna pregunta, si me van indicando para irlos anotando, por favor. Adelante, por favor. Well, first of all, thank you very much, Professor Ehrenfeld, for this very inspiring talk. I would like you to elaborate a little bit on the subject of inequality, which you stressed very much as being one of the important things to consider when you talk about sustainability. And specifically, I would like you to elaborate on the subject of outliers. I will try to make myself clear. You mentioned that at the heart of economic mainstream theory is an agent considered to be selfish and insatiable. I would agree with that this is the general thinking, and you also made clear that most human beings are not actually not que like la that. mayoría de los seres humanos no son así. La mayoría no son insaciables ni egoístas a un 100%. Sin embargo, nuestro sistema económico va construido mucho en esa idea y yo creo que la brecha en cuanto a la inequidad de ingresos podemos verlo como algunas pocas personas que reclaman la mayor parte del crecimiento que se produce en nuestra sociedad. Básicamente, el tener que muy pocas personas sean más ricas sería el corazón de nuestro sistema económico. Y esto empeora aún porque en los tiempos antiguos esto estaba limitado a algunos dictadores o a algunas dinastías heredadas, pero hoy en día alguien puede ser muy rico, algún banquero de Wall Street puede hacerse rico en algunos años y capturar el equivalente de un VIP o algún producto, o igual que cualquier otro país pequeño, lo cual es increíble. Pero yo considero que esto es algo importante y estas personas, o hay personas que han creado daños. ¿Cómo considera usted que debamos tratar con estas capas? ¿Cómo poner los mecanismos apropiados para mitigar este tipo de daños que se han ido provocando? No soy economista ni científico, pero la respuesta que te dé deriva de mis lecturas. Y yo creo que la mayoría de los análisis aquí y las causan la inequidad, de acuerdo a un economista francés. Y él tiene una solución simplista, que son las situaciones globales, donde se distribuyen de alguna manera u otra, como se va empezando, pero no va a solucionar el problema y poder tratar con los síntomas del problema, y que solamente se pueden ir viendo si desechamos la creencia fundamental en esto, yace en la estructura de la economía política. Así que podemos empezar a mitigar el problema, y yo creo que tal vez eso
distribution is Esa manera de redistribución tal vez obviously the sea only way to do it right away. la única manera de empezar a hacerlo ya. If we don't dump Pero si no desechamos esa noción de Homo economicus, we're going to continue esta tinkering economía, around seguiremos pensando como instituciones change. y no las cambiaremos de manera fundamental. Entonces yo ofrezco esa alternativa de esos seres humanos cuidadosos As a belief como that will una slowly creencia de que esto transformará take a long time, situaciones but I think we have to. y requerirá de tiempo, pero yo creo que hay que empezar ya. Martín. Gracias. Could you ¿Podría explain explicar similarities and las similitudes y las diferencias, por ejemplo, en la ecología industrial y otros conceptos que van asociados también con looking forward to esa sustainability, búsqueda like, de sostenibilidad como algo similar a la ecología industrial, economía circular o economía verde, etcétera, y otros de cero desperdicios? ¿Cómo podemos ver las interacciones? ¿Cómo podrían complementarse? ¿Tiene algunas ideas al respecto? Sí, las tengo. Aquí los argumentos que tengo son el subtítulo del primer libro que escribí, Sostenibilidad por Diseño. Hay algunas estrategias para transformar nuestra cultura de consumidores. Algunos comentaristas que compartieron la plataforma han etiquetado esto de manera radical, y en el sentido de que estoy hablando, discutiendo de soluciones se pueden encontrar solamente al cambiar el sistema. Estas creencias que están son, y yo incluyo a México también, son de sociedades de Occidente que han sido siempre movidas por estas perspectivas simplistas del mundo que tienen 400 años o más. Hace 400 años eran maravillosas porque se habían superimpuesto en el mundo medieval y cambiaron bastante ahí, y desde luego tomó 400 años para lograrlo. Pero eran solo esas ideas que trajeron todas esas instituciones. Es algo muy diferente que no se puede reconocer alguna sociedad medieval hoy en día en nuestro mundo moderno. Yo digo que es el mismo proceso que debemos tener para cambiar esas creencias. Cambiar en las políticas, en el diseño de artefactos, en todas las instituciones, para empezar a diseñar alrededor de ese cuidado. ¿Qué significa? Significa que hay que compartir y tener menos jerarquías. Hay tantas ramificaciones y no conozco cuál sea la correcta. Y la idea de complejidad, creo que es más fácil anticiparse en tipos de cambios que se requerirán. Por eso yo mencionaba en mi charla algunas situaciones específicas que ya están en la situación fundamental de la complejidad. El pragmatismo no fue diseñado de esa manera, pero es un método epistemológico para entender los sistemas complejos. Se llevan a un grupo de gente que esté al cuidado de la situación y lo van observando al paso del tiempo y empiezan a interactuar en maneras pequeñas, viendo ahí cada uno de los puntos, y con el tiempo se aprende, no se predice, sino que se aprende cuáles eran los efectivos. Hemos existido por un buen tiempo. Toyota hace los mejores carros del mundo, usando un enfoque pragmático para tratar con los problemas en la manufactura y atacando estos problemas de calidad ahí.
Entonces, yo creo que esos pueden ser esos iniciadores, esa noción de que los humanos van tan profundamente arraigados y son propiedad de los más poderosos del mundo, aquellos cuantos que mencionaste que son los ricos. Ellos no lo van a soltar así de fácil. Pero yo creo que la mayor parte de la gente estaría contenta de empezar a pensar en la complejidad. Habrá que aprender. Pero eso no lleva hacia el poder. Y llegar a reducir la situación de los académicos. Así es como respondería a tu pregunta. Muy buena pregunta. Puede ser en inglés o en español, como You usted. can ask the question in English or Necesitamos Yeah, Spanish, that's as you okay. wish. I give- Thank you. Thank you very much, Professor, for your talk. Gracias, profesor, por su charla. Usted estaba hablando de esa amistad y de las redes sociales y yo creo que es muy interesante porque tal vez sea un poco como una paradoja, por así decirlo, o a lo mejor un sistema basado en hipocresía, porque parece que todo el mundo está interesado en todos los demás, en este huracán reciente, todo el mundo sabía de esto y estábamos preocupados unos por otros, pero finalmente creo yo que seguimos estando ahí atorados en ese autointerés que se ha creado. ¿Cómo podemos atacar esa situación en una sociedad que ha estado tan cómoda en estos últimos años con su aparente preocupación de unos por otros? Esa aparente preocupación por la gente en situaciones diferentes a la nuestra, pero no queremos soltar nuestra zona de confort ni tampoco nuestras cosas para tener una mejor sociedad. Gracias. Bueno, tú ahí dice la respuesta más que yo para tu pregunta. Y ustedes las tienen porque ustedes son los involucrados. Entonces, yo, de acuerdo a tu comentario y pregunta, yo diría que tienes un buen sentido de algo que hacer al respecto. Ya lo tienes. Entonces yo diría, adelante, hazlo. Convence a tus compañeros aquí de cambiar. De levantarse, ponerse de pie a favor de estos valores implícitos en tus comentarios. ¿Puedo dar algún seguimiento a esto? Sí. Y ese es el punto de todo, ¿verdad? Es el punto de esta base. Pero de acuerdo a mi experiencia, se está haciendo más y más difícil hacer que la gente suelte sus estándares y su zona de confort. Entonces, ¿cómo hacer que la gente se interese en sí mismos o la comunidad siempre se quedará en su zona de confort? Bueno, para ser honesto, yo no tengo muchas respuestas. ¿Cómo cambiar los valores de la gente? Bueno, es una tarea muy complicada. Pero yo creo que eso empieza a una escala muy, muy pequeña. Yo creo que empieza con algunos cuantos. Yo creo que es importante tener a colegas que refuercen esas situaciones. Es difícil ponerte de pie ante una multitud donde nadie te está poniendo atención. Pero el primer paso es el comenzar a pensar en ello, como obviamente lo estás haciendo siempre, pero no dejes de pensar en ello. Ve con tus maestros y rétalos, desafíalos. ¿Sí? Lo quieren hacer. Es lo mejor que yo podría hacer. We have another question here on the left. Seguimos aquí al frente. No, perdón. Bueno, vamos aquí. Ahorita pasamos aquí acá, ¿sí?
Okay. In your speech, you mentioned Usted estaba mencionando algo de las cosas que deben hacer para no dañar la ecología y cosas por el estilo. Y hablaba también de 3 pilares, donde el primero era la privatización y el otro no lo escribí. ¿Puede mencionar las otras dos, por favor? No lo escuché muy claro. Lo voy a repetir. Usted hablaba de 3 pilares para poder prevenir los daños en el mundo. El primero fue la privatización. Y no escuché las otras dos. ¿Las puede mencionar nuevamente? Pensamiento sistemático. If you could repeat the other 2 pillars. Oh. The three approaches to deal with Los 3 enfoques para tratar con la complejidad. Primero es el pragmatismo. Es básicamente una situación epistemológica para entender la complejidad que opera al tener observaciones, pero con el sistema en sí, donde son procedimientos más analíticos que están aprendiendo aquí, lo hacen desde afuera, desde el sistema, hacen ecuaciones, establecen teorías. El pragmatismo es un sistema de entendimiento teórico. Y el segundo es el pensamiento en sistemas. Se usa de manera muy común y se enfoca en enmarcar los problemas primordialmente. Es el apreciar desde el inicio que estás descubriendo causas de estos problemas que te preocupan, que te aquejan, y siempre hay más causas. Un buen pensador de un sistema pone muchos círculos o causas. Entonces, tú no te quedas con la primera idea, sino piensas, ¿por qué esto va empeorando? Y después, al ver todas las posibilidades, ves que están interconectadas. Es un trabajo difícil, pero la tecnología de la dinámica de los sistemas que usan computadoras para hacer simulacros de esto permite que la gente practique ese pensamiento de sistemas. Y el tercero era la gestión de adaptarse a la complejidad, de la combinación de las dos. Pero son algunos principios de gestión que se han desarrollado mucho por gerentes de recursos naturales, donde pueden ver cómo sostener esos ecosistemas naturales, que son esos sistemas naturales complejos. Entonces ellos enseñan de paciencia, teniendo muchos observadores en los mismos principios. Yo lo menciono porque es ese campo cerrado ahí, con textos y gente que va tan devota a esto, y se ve como alguna alternativa, por ejemplo, donde hay muchas teorías para administración de negocios que tienen que tratar con esos sistemas de adaptación más complejos al administrar empresas. Por eso tienen aquí la escuela de negocios. ¿Son acá? Sí, ahorita vamos a ver cuánto nos permite el tiempo avanzar. ¿Sí? Let's see how much time can allow us. Primero que nada, gracias por su charla. Número 2, disculpen mi inglés, trataré de hacerme entender. Entonces, en su charla usted hablaba de esa idea utópica de cómo tener estas situaciones, como en Estados Unidos.
Y usted decía que si seguimos creciendo y si toda la gente del mundo tiene esto, necesitaremos 2 o 3 mundos, ¿verdad? Entonces, un amigo dice, ¿cómo convencer a la gente de soltar esas comodidades? Desde mi perspectiva, no es necesario soltarlas, pero la pregunta en realidad es cómo poder tener esas comunidades y a la vez cuidar del mundo. Soy ingeniero en electrónica. Mi preocupación tiene que ver con el reciclar dispositivos electrónicos. Hace unos días, en mi clase de sostenibilidad y liderazgo, discutíamos para ver quién tendría la responsabilidad de reducir o reciclar dispositivos electrónicos. Las empresas tienen la responsabilidad de reusarlo, el consumidor tiene la responsabilidad. También que estábamos hablando de mucho tiempo y no importa cuál sea la respuesta, tiene muchos problemas, muchas barreras. Entonces la pregunta es, ¿cómo poder convencer a la gente de que hay un problema? Porque creo que los medios de comunicación y toda la cultura dice comprar, comprar, nuevos y nuevos y nuevos productos, producir, producir, producir. ¿Cómo convencer a la gente de que hay un problema en el reusar cosas? Muy buena pregunta, gracias. La voy a contestar en varias partes. Uno, no quiero que alguien malinterprete aquí lo que estoy diciendo en cuanto a la tecnología. La tecnología es muy importante. El reducir la insostenibilidad es lo que casi toda la gente que habla de sostenibilidad lo está haciendo. Es absolutamente crítico. Entonces, la eficiencia, el reciclaje, todos los métodos para producir valor, pero con impactos menores en los ambientes sociales, desde luego es algo crítico. Entonces, muchos de ustedes están aprendiendo a hacer esto. Sigan haciéndolo, es importante. Pero la segunda parte en tu pregunta es cómo convencer a la gente. Y yo diría que es lo que debo decir. Y uso sistemas complejos como ejemplo. Yo podría voltear y preguntarles, ¿qué gente? ¿Quién es responsable? A los inicios de la contaminación y cuando sacaban las regulaciones en Estados Unidos y en otros puntos, primero en Europa y luego en Estados Unidos, esas agencias se adaptaban a lo que decían ahí las causaban las contaminaciones. Se llamaba ese principio de pavimentar la situación, de ir mejorando. Y si hay situaciones externas, pues se tiene que pagar por ello. Entonces quieren que las empresas digan, tú eres el que contamina, ahora paga. Ellos son los que contaminan. ¿Es la tienda que vende sus productos? ¿Es el usuario de esos productos? Al ver esto como un sistema, todos son los que están contaminando. La primera parte para la respuesta a tu pregunta es cuidado de no apuntarle a alguien. Es comenzar a pensar de que contestar una pregunta como ustedes han hecho requiere de que todos en el sistema se involucren. La mayoría de las veces no preguntamos al consumidor. Decimos que el consumidor solamente está ahí en el mercado, donde cualquier utilidad o compran lo que exista por ahí. Entonces cada regulación y estrategia va orientada al fabricante. Pero si queremos hacer esto bien, hay que involucrarte también. Y primero debemos llevarte a la manera en donde puedes decirle a las empresas, que quiero esto, lo voy a desechar el otro año. Y realmente quiero tener cuidado, tener el ejercicio de cuidado. Primero hay que hablar de cuidado y hacer productos así.
Una de las expectativas que es práctica y no tuve tiempo de mencionarlo, y es que el pensamiento en sistemas complejos, y se usa la participación, los mejores diseños que han pasado por mucho en Europa. Muchos de ustedes tienen ese diseño industrial y pueden irle mejorando al usuario. Cuando el diseñador hablaba del siguiente nuevo smartphone, venían y te preguntaban, tú eres una parte importante, y entonces los productos que salen no son solamente algo que alguien esté haciendo, al decir cuántos de estos se van a vender. Parte del sistema es siempre tener a todos involucrados. Significa que no es fácil hacerlo, pero cuando empezamos a decir tú, entonces ya estarás en problema. Cuando se tuvo en Estados Unidos ese colapso financiero en el 2008, un congresista estaba por todo Washington diciendo, vamos a encontrar a la persona a cargo, vamos a encontrar al responsable por este colapso. Bueno, no era uno, era un sistema complejo, y los métodos que se habían empleado por el gobierno para tratar con esos sistemas financieros, entonces es muy probable que en el futuro se vayan a regenerar los problemas, porque no era una situación sistemática. La respuesta mía fue mala, pero muy buena pregunta. We'll have time just to three more questions. Tenemos otra acá y otra acá. Sí. Vamos adelante, por favor. Bueno. Sí, ahorita vamos. Thank you, Professor, for your talk. And I have a couple of questions, Tengo un par very de preguntas ahí brevemente. Bueno, la primera es más personal y la segunda tiene que ver con lo que va sucediendo o lo que podría estar sucediendo en universidades e instituciones. La primera es, ¿cuáles serían los eventos más importantes en su vida que le hicieron descubrir ese tipo de cambio como ingeniero mecánico? Y la segunda tiene que ver con el tipo de procesos que podrían estar hoy mismo, a lo mejor en el MIT o en Porter, o bueno, pareciera que hay una discusión en cuanto a repensar qué está sucediendo o cuál es la manera de ver el desarrollo. ¿Hay algo que esté sucediendo en cuanto a este tipo de discusión, este tipo de grupos, y qué se puede hacer como universidades para lograrlo? Gracias. Yo creo que puedo contestar la primera pregunta, pero a veces es difícil voltear y decir, mira, recuerdo que este día pasó esto o aquello. Pero durante ese tiempo que yo estaba en MIT, la idea de sostenibilidad seguía avanzando. Yo estuve ahí cuando se hizo este reporte, y en MIT y otras instituciones lo tomaron en serio, hasta donde todo lo que había hecho estaba etiquetado como ambiental. Así fue etiquetado durante toda mi carrera. Entonces yo fui de ese puñado de personas en MIT que comenzaron a ver este problema. Teníamos una fuerza laboral que estaban viendo los distintos programas, y por 10 años trabajé con mis colegas en MIT, buscábamos programas, teníamos los suficientes recursos para hacerlo. Queríamos tener alguna alianza global con algunas universidades, una en Japón, otra en Suiza, pero básicamente estábamos realizando solución de problemas técnicos, tecnócratas, y yo empezaría preguntando si la manera en donde vemos esas soluciones es la naturaleza del problema, y luego me jubilé. Esa fue la situación, porque en lugar de estar ahí en un lugar donde MIT tiene mucha tecnología,
Es bien difícil cuestionar la tecnología en ese instituto. Los catedráticos que han preguntado de las bondades de la tecnología llegan a MIT y se dan cuenta que es un lugar muy difícil. Cuando me jubilé, quedé liberado de eso. Seguí interesado en el problema y no solamente pensaba en ello. Y hasta cierto punto, lejos de las presiones cotidianas, presiones institucionales, me encontré pensando de manera diferente, solamente fluí, le saqué la lógica y seguimos avanzando. El pensamiento crítico es muy difícil cuando se mezcla el problema. Alguien dijo, es difícil pensar en limpiar ahí el pantano cuando hay muchos cocodrilos. Esto haría la vida mucho más fácil. Y para poder pensar diferente, primero, así como en la segunda, no creo que exista mucho. Michael Porter publicó un documento este año en cuanto a indicador de progreso social. Ha estado ahí por mucho tiempo y son estrategias para enseñar en las escuelas de economía, de debate, y es una persona maravillosa, pero no creo que nuestra escuela de negocios le pondrá algo de atención a esos indicadores. No creo que sea mucho. Yo creo que las oportunidades son inmensas, porque a cada escuela le gusta que tomes un paso siendo innovador. Hay varias cosas que han existido por un buen tiempo, pero el pensamiento en sistemas está en la periferia. Jay Forrester era un catedrático de MIT. Realmente es el padre de las dinámicas de los sistemas. Es un gigantón y un buen dibujante. Entonces hace cosas muy buenas en cuanto a las dinámicas y es una situación que existe también en MIT porque no encaja en la línea principal del pensamiento económico. Entonces debo decir que realmente no tengo muchos ejemplos para ti, pero por eso seleccioné las dos creencias que creo que necesitan cambio. No creo que alguna institución académica sea en particular un lugar para cambiar a la gente. En todos los departamentos de economía y nunca harían eso. Nunca se saldrían del negocio, pero me gusta la complejidad. Las universidades técnicas son la clave para el cambio. Couple of questions more. Yo tengo una creencia personal de que la sostenibilidad es un hito importante para adquirirla. Entonces, ¿qué cree usted que serían los retos claves en la transición de sostenibilidad y cómo adaptar esas necesidades al interés económico del mercado y en particular cómo es que las empresas podrían involucrar a los consumidores en las soluciones que buscan el desarrollo sostenible o sustentable? Bueno, como les decía, yo creo que empieza poco a poco, va creciendo. Ya hay alternativas para esos mercados convencionales. Zipcar es muy exitoso, están haciendo dinero. El compartir una economía, eso es algo que se enseña en Estados Unidos. Airbnb vale miles de millones hoy en día. Es una idea diferente a la normal, a las ideas normales. Entonces hay indicadores
que los sistemas económicos pueden surgir de una estructura presente en Inglaterra, en particular el uso de otros medios como el tiempo, el banco, el hacer ahí cambios. Han aceptado estas alternativas políticas, las han fondeado. Tengo un alumno en un curso en línea que vive en el este de Australia. Están haciendo el permaculture, que es una manera sostenible de vivir, compartir, tener cuidado de la gente, la tierra es pequeño, está ahí. Y yo creo que es la manera en que esto se hará, no creo que sea algo... un día alguien se va a levantar un día en la mañana y dice, ama a tu prójimo, abracito, abracito, regala tu carro, etcétera. Pero yo creo que está a punto de suceder porque de repente nos vamos a acabar esta tierra. Yo creo que la gente aún en Estados Unidos, cualquier cualidad es algo serio. Nuestras políticas están locas ahorita, es una locura ahorita. Pero es algo inevitable, no se puede evitar. El cambio climático está ahí, ya existe. Y allá en Estados Unidos estamos vueltos locos tratando de hacer algo, pero va cambiando. En París también hubo una junta que hablaba de situaciones ahí muy importantes para traer esa conciencia en la gente en cuanto a esos problemas. Pero lo que realmente estará en sus manos, y a lo mejor tus hijos serán esos agentes mayores que van cambiando las generaciones. Y decía que todos los esfuerzos hablaba de geoingeniería, pero no como la solución de sostenibilidad. Pero yo creo que a veces podría pasar hasta que alcancemos ese momento en el cual toda la gente esté involucrada y esté consciente realmente de que necesitamos seguir el camino del desarrollo sostenible. Yo creo que vamos a seguir aplicando la tecnología por muchas razones. Algunas serán correctas, otras no tan buenas. El problema al usar la tecnología para resolver sistemas, el cambio climático es un síntoma muy importante de algo que va a llegar a nuestras culturas. Entonces, uno de los mayores errores al decir podemos hacer esto con geoingeniería es el que dejas ahí las causas raíz. Si nos dijeran que los medios justifican lo que se persigue, entonces se vería ahí el síntoma, pero necesitas mantener tu ojo en la meta. Esos sistemas y dinámicas están hechos para describirlo. Dice, hay que cambiar esa carga o la adicción. O sea, estás en un ciclo con los síntomas y la respuesta está en otro lugar. Por eso, no es completamente incorrecto decir que el pensar esto es malo y el buscar las causas raíces. Okay, let's go to a last question. Y necesitamos terminar. Because we need to close. ¿Le pueden pasar un micrófono, por favor? I think, yeah. Have you read Eric's Brown? ¿Ha leído El arte de amar? Porque
encontré algunas maneras, algunas similitudes en la manera en que usted piensa y lo que en él se menciona. Ahora, para ir más allá en cuanto a la pregunta del decano, a lo mejor de los libros más importantes en mi educación, tiene otro que se llama El Poder Ser, en donde él dice que estamos aquí consumiendo sin existir, sin ver cómo estamos como humanos, pero si lees mi libro encontrarás que hay muchas referencias para ver cómo se tiene distinta influencia aquí. Gracias por mencionarlo. Gracias. No lo he leído, pero lo intentaré. Muy bien. Pequeño, pero con mucho contenido. Gracias. Well, unfortunately, we've run out of time and we have to go. Conferencia. Para ello, le voy a pedir a Diana Cristina Tamayo Pichardo, alumna de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, ya de último semestre y próxima a graduarse, nos haga favor de entregar al doctor John Ehrenfeld un reconocimiento de parte del tecnológico y un regalo que también le hacemos, profesor. We want to give him. Thank you. Muchas gracias. All right. Okay, good luck to you. Buena suerte en tu carrera. Okay. Gracias, profesor.